Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Yanela Cristel Alfarmo Mani. Soy estudiante de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma, Facultad de Educación, Escuela Profesional de Matemática, Computación e Informática. Y a continuación les voy a explicar sobre el gasto público. Empezaremos por el concepto. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, se le denomina gasto público al conjunto de erogaciones que por concepto de gastos corrientes, gastos de capital y servicios de deuda realizan las entidades con cargo a los créditos presupuestarios respectivos. Es decir, que cada entidad del sector público tiene un determinado crédito presupuestario asignado, del cual va a disponer para que pueda gastar con el fin, con la finalidad de poder cumplir sus objetivos institucionales. Cada unidad ejecutora tiene sus propios objetivos institucionales, es decir, que los gastos que realicen van a ser de acuerdo a su objetivo, ¿no? Entonces, el gasto público se le puede denominar al valor total de las compras de bienes y servicios del sector gubernamental en un determinado periodo, en un año fiscal. Bueno, hemos hablado también sobre el crédito presupuestario. El crédito presupuestario es la dotación de recursos consignada en los presupuestos del sector público. Es de carácter limitativo, o sea, no se puede gastar más de lo que uno tiene, ¿no? Bueno, constituye la autorización máxima de gasto que toda entidad pública puede ejecutar. Tipos de gasto público. Están los gastos corrientes, gastos de capital, gastos de transferencia y gastos de inversión. Los gastos corrientes, en ellos se encuentran aquella cantidad de dinero destinada a las operaciones más básicas del Estado. Por ejemplo, gastos en salarios del funcionario o en la prestación de determinados servicios públicos. Ahora, cuando decimos gastos de salarios de funcionario, no solamente nos referimos a aquellos que están se puede decir, trabajando en el poder, digamos en la Contraloría, en el Congreso, en, en el Ministerio, ¿no? Sino aquellos que trabajan con el sector público, los maestros, los policías, los doctores, los enfermeros. Su saldo en planilla, su remuneración básica, ya es un gasto corriente a nivel del gobierno nacional. Gastos de capital. En este gasto se encuentra aquel destinado a la obtención de activos tangibles e intangibles. También se añaden en este punto la compra de inmovilizado para desarrollar las actividades corrientes. Como decíamos, las actividades corrientes es en la prestación de determinados servicios públicos. Entonces, ¿cómo podemos brindar estos servicios públicos? A través de los gastos de capital, ¿no? Por ejemplo, la compra de trenes, como acá nos planteamos este ejemplo, ¿no? La compra de trenes es un gasto de capital. Ahora, ¿por qué de capital? Porque lo podemos ver, no es algo tangible, pero también puede ser intangible, ¿no? Puede ser, no sé, compra de una patente, algo así, que genere ingresos al futuro. Ahora, gastos de transferencia. Se trata de la cantidad monetaria, a veces en forma de capital, que el Estado destina a empresas y familias. Por ejemplo, están los subsidios, ¿no? Eso también se puede ver claramente en este tiempo de pandemia a través de la COVID-19. Los bonos que dio el Estado, ¿no? Para las familias pobres que no tenían con qué solventarse económicamente hablando. Esos bonos que dio el Estado también son gastos de transferencia. Gastos de inversión, ¿no? A diferencia del gasto de capital, los gastos de inversión se consideran cuando el gasto tiene como objetivo crear, aumentar, mejorar o sustituir el capital público ya existente. Es cuando el Estado aporta a una empresa pública para que pueda aumentar su capital y de esta manera aumentar su dinero, ¿no? Sus ingresos. Ahí también entraría el gasto destinado a empresas estatales como Petroperú, ¿no? Bueno, acá una imagen donde nos muestra que el gasto corriente están los salarios, las prestaciones, los viáticos, las pensiones y compras de bienes y servicios. Y gasto de capital, la construcción de infraestructura, incremento de producción de bienes y servicios, ¿no? Y acá el gasto de inversión cuando aumentas, ¿no? Tu dinero para que... Ya la palabra misma lo dice, ¿no? Ahora, para seguir hablando de gasto público, es necesario saber qué es un presupuesto público, porque existe un sistema nacional de presupuesto público en el cual regula, ¿no? Los ingresos y gastos que se estiman que se van a realizar en un determinado periodo. Eh,
Para poder controlar el gasto, porque todo gasto, todo control se realiza un control previo, un control simultáneo y un control posterior, ¿no? Y para poder medir eso es muy importante basarnos en indicadores e instrumentos. Uno de ellos es el presupuesto. El presupuesto es un instrumento de gestión que nos ayuda a medir el logro por resultados, las metas de cobertura. Nos ayuda también a medir la prestación de servicio con la finalidad del logro de las metas de cobertura. Por ejemplo, una meta de cobertura podría ser que se estima gastar, digamos, en compra de alimentos con la finalidad de erradicar o disminuir la anemia en niños menores a 5 años. Ya, se ejecutó ese gasto de una manera eficaz y se evaluó y se vio que realmente de los, digamos, de una población de 100.000 habitantes, unos 10.000 tenían anemia. Luego de la ejecución de ese gasto, ya no tienen 10.000, sino menos, el 50% es 5.000. Entonces sí existe un logro, ¿no? Existe un logro, o sea, ese gasto fue realizado correctamente, ¿no? Hay que tener también en cuenta muy bien el criterio de equidad, eficacia y eficiencia. No solamente es gastar, gastar, gastar por gastar, sino saber en qué gastar y cómo gastarlo. El presupuesto también establece los límites de gastos durante un año fiscal, como les decía, y también establece los ingresos que financiarán el gasto público. Ayuda a mantener el equilibrio fiscal. Ese es un principio básico en el tema de presupuesto. Está netamente prohibido autorizar gastos que no tengan financiamiento público. O sea, no se puede, digamos, en una entidad contratar personal si no sabes con qué les vas a pagar. Eso está netamente prohibido. Bueno, para este año, periodo 2022, la ley 31.365 es la ley que aprueba el presupuesto público, ¿no? Y bueno, haciendo clic acá, hago clic y me exporta a la ley, ¿no? Y aquí una imagen donde nos dice el PIA, ¿no? Sobre el PIA, el presupuesto institucional de apertura, que nos dice que en el 2018 era de 157.159, en el 2019 de 168.074 y en el 2020 de 178.368. Como acá podemos observar, la mayor cantidad de presupuesto es asignada al gobierno nacional, luego los gobiernos regionales y finalmente los gobiernos locales, que vendrían a ser las municipalidades. Bueno, esto es desde mi punto de vista. Yo creo que ya sabemos más o menos cada año cuánto gasta determinada unidad ejecutora, ¿por qué asignarle mayormente a esto al gobierno nacional si durante el transcurso del año luego se van a hacer transferencias presupuestales a través de las notas modificatorias? O sea, es un tema, un papeleo que toma tiempo, es un poco burocrático porque demora, te hacen unas observaciones y se demora en que llegue ese presupuesto, que sí lo necesitas tú y no lo necesita el gobierno nacional. Entonces, digamos, por las fechas de noviembre, diciembre, ya llega el cierre de año y nunca llega ese dinero, ¿no? O sea, yo creo que deberían asignar conforme a lo que cada unidad ejecutora gasta, ¿no? Si ya saben, digamos, que tienen en planilla, si ya saben que tienen en planilla, digamos, 10.000 trabajadores, ya saben cuánto va a gastar, cuánto implica gastar el pago de planilla de esos trabajadores, pues debería asignarle el monto para de una vez pagarle. Pero no, lo que hacen es darle un determinado monto para que tú solicites luego y eso demora muchas veces. Bueno, también el Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado esta guía de orientación al ciudadano del presupuesto público 2022, donde nos explica en qué se está gastando, en qué sector se da más presupuesto, en qué sector se da menos, todo, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cómo afecta el contexto actual al presupuesto público? O sea, el contexto actual se refiere a la pandemia, ¿no? Los recursos públicos que provienen de la recaudación tributaria se viene recuperando, lo que conlleva una reducción del endeudamiento respecto al 2021. Cabe resaltar que a raíz del COVID-19, el Perú se ha endeudado de una manera masiva, ¿no? Para poder vacunarnos, poder dotar de mascarillas, los kits de higiene, pero poco a poco está tomando un plan para poder ir reduciendo ese endeudamiento.
Igual en el sistema de salud, ¿no? Las medidas para mejorar el sistema de salud y atender la emergencia sanitaria mantienen a la salud como prioridad, con un monto asignado de 22.945 millones, ¿no? Si seguimos leyendo esta guía, también nos responde la pregunta de por qué debemos ser responsables con los recursos. Al igual que en nuestras casas, al igual que en nuestra vida personal, nosotros tenemos que ir midiendo nuestros gastos. No podemos sobregirarnos, no podemos gastar más de lo que percibimos. De lo contrario, estaríamos en un déficit. Es igual en el sector público. De acuerdo a la ley de presupuesto aprobada para este año 2022, el monto es de 197.200.269.014 soles. Ese es el presupuesto asignado para este año, pero eso está redistribuido en diferentes instancias, ¿no? Por ejemplo, en tipo de ingreso y en tipo de gasto. A ver, en tipo de ingreso están los impuestos, el endeudamiento, las tasas, contribuciones y otros, canon, regalías y participaciones y donaciones. En impuestos está el impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta, eso es hablando al nivel de gobierno nacional, que lo administra la SUNAT, ¿no? La SUNAT, que es la Superintendencia Nacional Tributaria. También están los impuestos a nivel de gobiernos locales, que está el impuesto a la alcabala, impuesto predial, impuesto vehicular, el impuesto a los juegos, casinos y tragamonedas. O sea, quiere decir que cada gobierno local, cada municipalidad tiene sus propios ingresos y a su vez sus propios gastos. Ahora, el tipo de gasto, ¿no? Como les decía, el pago de planillas es lo que mayor se gasta, ¿no? Acá en el Perú, el 40%. Las inversiones y otros gastos de capital. El pago de planillas, como les dije, es un gasto corriente, ¿no? Inversiones y otros gastos de capital es un gasto de capital. Pago de servicios y compras de bienes, ese es un gasto corriente, ¿no? Pago de la deuda, otros gastos corrientes, ¿ya? Y reservas de contingencia, son los planes de contingencia ante cualquier adversidad, ¿no? Siempre hay que tener, como se dice, algo de reserva que te pueda solventar, ¿no? ¿Cómo se han asignado los recursos del presupuesto 2022? ¿Con qué finalidad, no? Como dice acá, se ha asignado en diferentes montos, en infraestructura, también en el proyecto agrícola, ¿no? ¿En qué se gasta? Las entidades realizan distintas actividades que requieren la asignación de recursos, por ejemplo, el pago de planillas, inversiones y servicios. Nivel de gobierno, ¿no? ¿Quién gasta? En el Perú existen 3 niveles de gobierno: el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales, quienes utilizan recursos públicos para cumplir con las actividades anteriores. Por ello, para contar con un panorama más claro de quién gasta, debemos considerar que hay ciertos gastos que benefician a todos, pero que se presupuestan en el gobierno nacional. Eso también es muy importante, ¿no? Porque corresponden a gastos centralizados, entidades de alcance nacional o transferencias durante la ejecución. Es lo que les decía, ¿no? Las transferencias. Las transferencias a través de notas presupuestarias, notas modificatorias, ¿no? Siendo un total de 38% del presupuesto. No se logra ver bien. Ya, a ver acá, por ejemplo, dice, ¿no? ¿En qué se gasta? En inversiones y otros gastos de capital, ya bueno, pago de planilla, pago de deuda, ¿no? Incluye las funciones de educación, salud, protección social, saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, cultura y deporte y previsión social. Incluye las funciones de transporte, agropecuaria, ambiente, comunicaciones, energía, comercio, trabajo, turismo, pesca, industria y minería. Incluye los conceptos remunerativos, pensiones, porque el pago para los pensionistas, para los jubilados, también es un gasto. Incluye donaciones o transferencias, subvenciones y subsidios, como les decía de los subsidios, ¿no? ¿A qué prioridades responde el presupuesto 2022, no? Bueno, está 35.895 se ha asignado a educación. El 4.684 millones al fortalecimiento de la actividad agrícola, al alivio de la pobreza y protección social, que lo regula el MIDIS, ¿no? 7.142 millones. La salud, 22.945 millones, ha aumentado en un 9.3% con respecto al presupuesto asignado en el 2021. Bueno, acá habla con el salud. Por ejemplo, en salud se le asigna un monto determinado y ellos ven en qué lo van a gastar, ¿no? Que dice para la atención de la emergencia sanitaria, pago del personal de salud, diagnóstico y atención de pacientes, mantenimiento de plantas de oxígeno, entre otros.
También para el acceso al cuidado y atención integral de salud, compra de medicamentos, insumos, operación y mantenimiento de establecimientos de salud. O sea, se le asigna un presupuesto y ellos con sus propios objetivos institucionales, como una institución de salud, ya determinan en qué van a gastarlo, ¿no? Al igual que en el sector de educación, en el sector agrícola, en el sector MIDIS, en la promoción del empleo y productividad, en el sector de transporte, cada uno asigna en qué va a gastarlo, ¿no? Bueno, acá está fortalecimiento del agrícola. Por ejemplo, en la actividad agrícola, ¿en qué gastan? Para la continua de inversiones y el fondo Sierra Azul, para la sanidad agraria, servicios forestales de fauna silvestre y otros, y así, ¿no? Alivio a la pobreza. Por ejemplo, en esto de uno de los instrumentos de las metas de cobertura que puede ayudar es el programa Caliwarma, que nos dota de alimentos, ¿no? A los alumnos que tienen escasos recursos. El Hakujinai, Pensión 65, Contigo, Juntos, Cuna Más. Cuna Más también es un programa social que ayuda a las madres que tienen sus niños y a veces no tienen dónde dejarlos y es un programa que ayuda bastante, la verdad. Bueno, también habla sobre la promoción del empleo y productividad que se le ha asignado 22.518. Mira, es un monto relativamente grande, ¿eh? Bueno, también les quería explicar sobre cómo podemos ver nosotros en qué está gastando o, o del monto asignado cuánto ya se está ejecutando, es decir, cuánto ya se ha gastado y cuánto está pendiente de gastar, porque hay que tener en cuenta que si es que a una unidad ejecutora se le da un determinado crédito presupuestario y no lo ejecuta al término del año fiscal, eso muchas veces se revierte al tesoro público y para el próximo año ya no le van a asignar ese monto, sino inferior, porque le dicen, te estamos dando dinero y no tienes con qué gastar, no tienes esa capacidad de gasto, entonces te vamos a dar menos. Y entonces nosotros como ciudadanos podemos ver realmente cómo están ejecutando, ¿no? Acá ingresas al CIAF amigable. CIAF es el Sistema Integrado de la Administración Financiera. Es un módulo donde está, cabe resaltar, integrado de las diferentes oficinas, se puede decir, ¿no? Está el módulo contable, el módulo de remuneraciones, el módulo de almacén, el módulo de patrimonio, el módulo logístico. Entonces, en ese CIAF está todo de la institución, ¿no? Cada unidad ejecutora tiene un número. Por ejemplo, acá hablando de la UGEL Tacna, su número es el 1464. 1464, ustedes ingresan, ponen unidad ejecutora 1464 y ahí pueden ver, ¿no? Acá, digamos, en el PIA, que es el presupuesto institucional de apertura, el PIN es el presupuesto institucional mensual, ¿cuánto tiene, no? Y acá está el avance, está a un 5.0%. Está relativamente a término medio, ¿no? En comparación de otras unidades ejecutoras. Esto es a la fecha del 24 de febrero del presente año 2022. Ahora, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mucho repito la palabra, lo siento. Acá, los recursos para el COVID. En esta pandemia se ha asignado el Estado, el Gobierno Nacional ha determinado presupuesto a raíz del COVID, más que todo al sector salud, ¿no? Pero también al sector educación, como se puede observar aquí. En el sector educación, por ejemplo, acá en la región Tacna que incluye la UGEL Tarata, la UGEL Candarabi y la UGEL Jorge Basadre, le ha asignado un monto de 143.833 y a la UGEL Tacna, que es una unidad ejecutora, le ha asignado 1.341.141. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué, no? Si COVID con educación, sí tiene mucho que ver, porque está el programa de mantenimiento. Acá sale, ¿no? A la suma de 165.000 de acuerdo al decreto de urgencia 025 ya. Este es el decreto que regula el programa de mantenimiento. Aquí sale. Ahora, el programa de mantenimiento, ¿cuál es su finalidad, no? Es con el fin de poder retornar a la presencialidad. Para que esto suceda en los colegios debe dotarse de alcohol en gel, de alcohol líquido, de un lavamanos a la entrada de la institución educativa, de las franjas donde puedan separar carpeta para que haya el metro de distancia, de todos esos gastos que ayudan a que se pueda haber un buen inicio del año escolar. Esos son los gastos por mantenimiento, ¿no? También está
compra de detergente para que pueda estar limpia el salón, de escobas, de recogedores, más que todo para mantener las aulas en orden y limpias a raíz del COVID-19, ¿no? Para que no pueda, para el retorno a la presencialidad. Ahora, bueno, en resumen, ¿no? ¿En qué se gasta en el Perú los fondos públicos? Si lo dividimos por sector, se puede decir que en educación el 18,20% es asignado para educación, el 13,3% para el planeamiento de gestión y contingencia, el 10,8% para salud y el 9,9% para transporte. Ahora, si lo hablamos por categoría genérica, es decir, por genéricas, porque hablando de presupuesto se habla por genéricas, ¿no? Está el pago por personal y obligaciones sociales, pago por personal y obligaciones sociales, ¿no? Es lo que mayor se gasta, que son los gastos corrientes, ¿no? Gastos corrientes. Ya. Ahora, en este pago por personal y obligaciones sociales, incluye al personal activo y al personal cesante también. Viendo aquí en Latinoamérica, el Perú, el 28,6% es para pago de personal y obligaciones sociales. En comparación con Colombia es el 12%, con Ecuador es el 26% y con Chile el 18%. O sea, estamos casi cerca como Ecuador, ¿no? Estamos por ahí de la mano con Ecuador. Ahora, ¿qué quiere decir esto, no? Que de cada 100 habitantes, 5 trabajan como servidor público, como funcionario público. En Chile, de cada 100 habitantes, 1 nomás trabaja en el Estado. En Colombia, de cada 100 habitantes, 3. Y en Ecuador, de cada 100 habitantes, 3 también, ¿no? Conclusiones, ¿no? En tanto que el gasto público considera la utilización de recursos que permiten el funcionamiento del gobierno, además de la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad, este se consolida como un instrumento esencial, generador de cambios estructurales. Por tal motivo es muy importante que la sociedad lo conozca, se involucre, dé seguimiento y evalúe el desempeño de sus gobiernos con la finalidad de fomentar una utilización eficiente y eficaz de los recursos públicos. Bueno, ya quedan unos lemas, ¿no? Por ejemplo, el lema que más me ha gustado es este lema de acá, dice: cuando un funcionario público gasta en provecho propio 5 francos más, es porque un contribuyente gasta en provecho propio 5 francos menos. El gasto del funcionario se ve, porque es público, es un funcionario que está a la vista de todos, pero el gasto del contribuyente no se ve porque se le impide realizarlo. Es una frase de Frédéric Bastiat, ¿no? El gasto extravagante de dinero público es un mal que no se mide por el valor de ese dinero a las personas que pagan impuestos por ello. No solo es gastar, 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 ni tampoco decir que haya menos gasto, es un gasto adecuado, ¿no? Está prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente. Eso es lo que les decía, es un principio básico del presupuesto. Eso sería todo. Muchas gracias.